Buenos días, estimados docentes. En esta oportunidad me comunico otra vez con ustedes para tratar un tema muy importante y a la vez controvertido que está relacionado con su función social diaria, que consiste en el trabajo de el diseño y aplicación curricular, específicamente en lo relacionado con la selección y estructuración de sus componentes didácticos. En esta oportunidad vamos a ver el tema del currículum, entendido en un lenguaje popular y más asequible a todos, como el conjunto de influencias que se hace llegar al alumno como parte de su formación. Currículum que en la actualidad internacional el enfoque que impera es de competencias, desarrollar competencias a través del currículum. ¿Por qué? Porque lo que se busca es formar una persona competente y ese es el perfil que lo va a caracterizar. Ahora, estas competencias, ¿qué las determina? El adecuado ordenamiento e integración de una serie de aspectos. Una persona competente es aquella que puede movilizar todos sus recursos disponibles para resolver de manera eficaz un problema. Y dentro de esos componentes o recursos de las competencias, el principal son las capacidades, conjuntamente con valores, actitudes, toda una serie de aspectos más, pero el principal son las capacidades. Y este fue el último paso de desarrollo que de manera general han atravesado los currículums a nivel internacional en la actualidad, desde hace unos años. Antes se trabajaba por capacidades, desarrollar la posibilidad de que la persona pudiera realizar de manera adecuada acciones aisladas, pero se veía que como producto final lo que ofrecía el alumno como parte de su formación no tenía la calidad requerida, por cuanto no podía utilizarlos de manera efectiva. Y por eso, entre otros aspectos, surge el enfoque curricular por competencias, donde repetimos utilización adecuada e integrada de todos los recursos que se utilizan. Ahora, ¿cómo se puede lograr esta utilización integrada y adecuada? Desarrollando las capacidades, que son el aspecto fundamental a desarrollar dentro del currículum para luego dar paso a las competencias. Hasta ahí estamos bien. Pero, ¿dónde empieza la disyuntiva? ¿Cómo se desarrollan las capacidades? ¿Cuáles son los indicadores para desarrollarlas? Para eso tenemos que partir de las neurociencias, estudios que se han realizado para saber qué pasa a nivel cortical en el cerebro mientras una persona está aprendiendo algo. Y ahí surgen 4 aspectos fundamentales. Cuando una persona comienza a aprender algo, se dice que está en la fase de familiarización. Se está familiarizando con ese conocimiento, con ese objeto, con ese fenómeno. Está recopilando la primera información. Se está formando los primeros juicios con respecto a esta. Ya cuando se tiene un nivel de información básica que ya se puede manejar, aunque rudimentariamente, pero hasta cierto modo se domina esa información, ese objeto o ese fenómeno, se puede decir que ya se pasa a la fase de reproducción. Cuando se sigue recopilando información e interactuando con ese conocimiento, con ese objeto, con ese fenómeno, se dice que ya se llega a la fase de aplicación, donde se tiene un conocimiento tal que se puede utilizar para beneficio de la persona.
pero sin modificar. Y finalmente, cuando ya se llega al máximo nivel de conocimiento y dominio, se está en la fase de creación, donde ya podemos modificarlo a nuestra conveniencia para un mejor uso. Por ejemplo, digamos que yo no conozca lo que es una silla y me la ponen enfrente. Yo lo primero que hago es familiarizarme. Me le acerco con cuidado, no vaya a ser que me queme, que me pase corriente. Poco a poco trato de tocarla, quizás de mirarla más cerca, de olerla. Todavía no sé qué cosa es, pero ya sé que ni quema, ni pasa corriente, ni hace daño cuando se toca. De yo seguir interactuando con ella, llega un momento que me siento. Entonces me doy cuenta que ya ese objeto es para sentarse. Y yo me puedo sentar en la silla, ya estoy en la fase de reproducción, porque estoy aplicando el conocimiento que tengo para utilizarlo. Después de ahí, a la vez que estoy sentado, me empiezo a acomodar y adopto distintas posturas que me sean más agradables. Y ahí estoy en la fase de aplicación. ¿Por qué? Porque estoy utilizando el conocimiento que tengo de ese objeto, pero para mi conveniencia. Me puedo sentar, pero no de una manera, sino de la manera que yo quiera. Y finalmente, cuando llego a la fase de creación, es cuando yo puedo modificar esa silla para sentarme más cómodo. Le pongo cojín en el asiento, le aumento el respaldar para poner la cabeza, en el pasamanos le pongo un huequito para poner una botella de refresco, le pongo una bisagra para que pueda subir los pies y estar más cómodo para ver el televisor, porque ya llegué a la fase de creación. Eso es desde el punto de vista de las neurociencias. Ahora, ¿cómo va de la mano esto con la pedagogía? Didácticamente se reconoce que cuando una persona está en la fase de familiarización de un objeto nuevo, se dice que está al nivel de habilidad. ¿Qué cosa es una persona hábil? Comúnmente hablando, alguien que sin mucho conocimiento domina las cosas. En un mecánico de televisor, un día se me rompe la lavadora, yo se la llevo y me dice, yo nunca la he hecho, pero déjamela ver qué pasa. Y cuando voy por la tarde me la da arreglada. Nunca había arreglado una lavadora, pero extrapoló su conocimiento de un área similar y la contextualizó a esta que nunca había visto. Lógicamente con la información que recopiló. Esa es la persona que tiene habilidad. Cuando esa capacidad se sigue desarrollando y se llega a la fase de reproducción, se dice que la persona está en la fase de hábito. Como está habituado a interactuar con ese conocimiento, con ese objeto, con ese fenómeno, ya lo puede reproducir. Cuando está en la fase de aplicación, demuestra destreza, porque ya tiene un mayor dominio. Y cuando está en la fase de creación, lo que demuestra es maestría. Perdón. Entonces, importante, se desarrollan las capacidades como paso previo para las competencias. Y para el desarrollo de las capacidades, cada una de ellas tiene que transitar por la familiarización, reproducción, aplicación y creación. O si lo quieren ver de otra manera, de la habilidad al hábito, a la destreza y la maestría. Pero importante, la habilidad no se desarrolla, la destreza no se desarrolla, como muchas veces se piensa y se escribe en los documentos curriculares. Lo que se desarrolla es la capacidad que transita por los niveles de habilidad, hábito, destreza y maestría. ¿Cómo se integraría esto de manera general? Vamos a borrar acá un momento. Tenemos toda una serie de capacidades a desarrollar.
digamos que aquí está una, aquí está dos, aquí está tres, aquí está cuatro, pueden ser más o menos en dependencia de la envergadura y el alcance de la competencia. Ahora, cada una de estas capacidades tiene que transitar por la familiarización, reproducción, aplicación y creación. Igual, familiarización, reproducción, aplicación y creación, igual. Cuando la mayoría de las capacidades han llegado a un nivel de desarrollo lo más cercano posible a la creación, es que se pueden integrar para desarrollar la competencia, que como decíamos es la adecuada integración de todo el conjunto de capacidades, valores, actitudes, etc. Y este es el mecanismo metodológico. Por ejemplo, digamos que estamos en una clase de matemáticas y la competencia sería desarrollar ecuaciones. Lógicamente, esta no es la forma de redactar una competencia, estamos yendo a la esencia para que entiendan mejor. No se puede desarrollar la competencia de resolver una ecuación si primero los alumnos no dominan las operaciones matemáticas de suma, resta, aplicación y división. Después que los alumnos dominan en el mayor grado posible estas operaciones matemáticas, pueden empezar a resolver problemas y ecuaciones. Lo mismo sucedería si estamos en educación física. Digamos que queremos desarrollar la coordinación espacio-temporal y el contenido utilizado es un juego de fútbol. ¿Qué queremos lograr? Que el alumno se desplace durante el campo de juego de manera adecuada, de modo tal que pueda contribuir a que el balón llegue al campo contrario y se anote el gol en su portería. Pero antes de realizar esa situación de aprendizaje en el juego, tiene que aprender a correr, saltar, patear, cabecear. Si no, va a estar dentro del terreno y no va a saber qué hacer. Sucede lo mismo. Hay que desarrollar hasta el mayor nivel posible una serie de capacidades y después que tienen ese nivel de desarrollo, se integran para que funcionen como competencia. A través de una situación de aprendizaje donde se genera un conflicto cognitivo y ese problema hay que resolverlo utilizando adecuadamente las capacidades que se desarrollaron conjuntamente con otros aspectos igualmente importantes. Esta es la idea general que quería compartir con ustedes. Espero que les quede claro, que les haya sido útil y, como siempre, a su servicio. Muchas gracias.